Hola, buenos días. Vamos a ver qué empresas comprar ahora en este momento tras la caída de los últimos meses para invertir a largo plazo buscando la rentabilidad por dividendo como siempre. Todas estas ideas que os las voy a dar pues son basadas en el análisis fundamental como es lógico. Podéis ver los detalles de cada empresa en su hilo del foro de invertirenbolsa.info. Yo creo que hay muchas empresas que están baratas ahora y por análisis fundamental y técnico es posible que la bolsa esté haciendo suelo en estos momentos. Pero si no es así y hay una caída adicional, pues no pasa nada. Simplemente haremos algunas compras a precios aún mejores que los actuales y nada más. El caso es que yo creo que estamos en uno de esos momentos en los que merece la pena concentrar las compras más de lo habitual. Las petroleras, que me preguntéis mucho por ellas, yo creo que ahora no están para comprarlas, porque las petroleras hay que comprarlas cuando el precio del petróleo está bajo. Ahora están ganando mucho dinero y tienen unas deudas muy bajas, así que cotizan algo caras. Como me preguntáis mucho si es momento de vender petroleras y cómo tratar este tema, pues dentro de poco voy a hacer un vídeo sobre esto, porque no es una respuesta de sí o no, merece la pena un vídeo aparte. Los bancos y las aseguradoras en general me parecen una compra clara, como os expliqué en este vídeo que os dejo por aquí y que hice hace poco. Mientras hablo de cada sector os voy a ir poniendo en la pantalla los precios de compra de las empresas de ese sector que me parecen buena compra ahora y su rentabilidad por dividendo. Para calcular estas rentabilidades por dividendo voy a utilizar los dividendos de 2021 o las estimaciones para 2022 en caso de que haya estimaciones fiables para algunas empresas que las hay. Ya sabéis que los dividendos de 2021 y años anteriores y las estimaciones para 2022 las tenéis en la base de datos de invertirenbolsa.info. También tenéis en la base de datos los datos de PER, valor contable, deuda, ROE y muchísimos otros de todas las empresas que voy a comentar en este vídeo. Para agilizar el vídeo en la pantalla solo os pondré la rentabilidad por dividendo, pero en la base de datos tenéis todos los demás datos. En el Santander he calculado la rentabilidad por dividendo con la suma del dividendo en efectivo y la recompra de acciones. Esta suma van a ser 0,20 euros, más o menos. Pagará unos 0,10 euros en dividendo en efectivo y otros 0,10 euros los usará para hacer recompra y amortización de acciones. Así que lo que ingresará en la cuenta serán los 0,10 euros del dividendo en efectivo, no 0,20. Pero para ver lo caro o barato que está el Santander ahora, creo que es mejor calcular la rentabilidad por dividendo con la remuneración total, dividendo en efectivo más recompra de acciones, que va a ser de unos 0,20 euros más o menos. El BBVA a 5 euros creo que ya es muy buena compra, pero es que ahora cotiza unos 4,30 euros. Con una rentabilidad por dividendo del 9%, con la estimación de dividendo de 0,40 euros para 2022. El BBVA creo que es una de las compras más claras que hay ahora. Y aún no ha empezado a hacer la recompra del tercer tramo de acciones. En cuanto empiece a hacer esa recompra de acciones para amortizarlas, lo más probable es que la cotización esté más arriba. La Caixa ya está haciendo su recompra de acciones. Y el Sabadell a 0,90 euros me parece muy buena compra, pero si queréis afinar un poco más, procurad comprarlo alrededor de 0,80 euros. En seguros estas son las compras que veo más claras. Las tres aseguradoras españolas Mafre, Línea Directa y Catalana Occidente me parecen compras claras y muy buenas. Aviva ya ha pagado su dividendo extraordinario de 1 libra, como os expliqué en este vídeo que os dejo por aquí, y al precio actual creo que sigue siendo una compra muy clara. Además es posible que en los próximos años haga alguna recompra más de acciones e incluso que pague algún dividendo extraordinario más. Y Alia, Zaxa y Munirre a este precio me parecen muy buenas compras también. En los sectores de alimentación y consumo, estas son las compras que me parecen mejores ahora. AB Foods tiene una rentabilidad por dividendo baja, pero tened en cuenta que tiene a Primark. Primark no me parece un buen negocio para largo plazo, pero creo que en algún momento lo venderá o lo escindirá. Y comprando AB Foods a estos precios, creo que Primark va a suponer un beneficio extraordinario importante para los accionistas de AB Foods. Adidas es una empresa con un crecimiento alto que lleva unos años bastante cara. Ahora ha caído a un precio razonable para hacer una primera entrada. Su payout es bajo y por eso su rentabilidad por dividendo es tan baja. Pero creo que es una compra razonable de una empresa de crecimiento al precio actual. Henkel también tiene un payout bajo y además ahora está pasando problemas temporales. Así que creo que hace bastantes años que no estaba a un precio tan bueno para comprarla como ahora. Kraft ya tiene bien enfocada su situación por los problemas que tuvo con la fusión con Heinz y creo que pronto volverá a subir el dividendo. Viscofan creo que está empezando otra fase de crecimiento importante y Ebro, Danone y Unilever pues creo que están a un buen precio para hacer una compra más. La caída de Kimberly-Clark también es interesante para comprar ahora. BMW y Mercedes me parecen ahora dos compras muy buenas, como os comenté en este vídeo que hice hace poco sobre ellas. CIE y Gestamp también me parecen ahora dos buenas compras dentro del sector del automóvil. Tened en cuenta que este sector es algo más cíclico que todos los demás que estamos viendo. Así que en las empresas del sector del automóvil yo invertiría menos que la media de las empresas de vuestra cartera. Abril y mayo han sido para ENA bastante mejores de lo que se esperaba a principios de 2022
Y aunque aún no está todavía en los niveles de tráfico de 2019, ya está bastante cerca de ellos. Creo que a 120-140 euros AENA está bastante barata y probablemente en 2022 ya volverá a pagar dividendo, aunque aún será inferior al de 2019. Pero en 2023 lo normal es que los resultados y el dividendo de AENA ya alcancen su nivel normal. ACS es una de las empresas que veo más baratas en este momento. Aún no ha invertido el dinero que consiguió con la venta de la división de servicios industriales, y eso quiere decir que probablemente está seleccionando mucho cómo invertirlo, y eso es buena señal, porque sería peor que lo invirtiese deprisa y corriendo, como es lógico. FCC ya superó sus problemas y tiene un negocio muy diversificado y muy estable. De momento sigue haciendo dividendo flexible, eso sí, aunque ya tiene la deuda controlada y podría pagarlo en efectivo. Tiene unos planes de crecimiento muy interesantes en todos sus negocios, agua, medio ambiente, inmobiliaria y demás, y creo que los está ejecutando bien. En distribución, Inditex y Logista me parecen buenas compras. Yo creo que la caída de Inditex de los últimos meses fue más bien porque estaba algo cara que por el cambio de presidente. A 18 o 22 euros creo que es una compra buena y además creo que va a ir entrando en negocios nuevos que le van a funcionar bien, como acaba de hacer con la cosmética. Logista tiene una buena rentabilidad por dividendo y un buen crecimiento. Las eléctricas que veo mejor de precio son estas. Engie está desarrollando bien su nueva estrategia que os comenté en este vídeo que os dejo por aquí. Y creo que Red Eléctrica, que ahora se llama Redeia, va a mejorar con su nueva estrategia. Ya no podrá hacer unas previsiones tan exactas como hacía hasta ahora, pero a cambio de eso creo que será una empresa más diversificada y probablemente con mayor crecimiento. Enagás parece que va a presentar un nuevo plan estratégico dentro de poco. En cuanto presente el plan haré un vídeo sobre él. A 18 o 20 euros creo que es muy buena compra. El sector de las bolsas creo que va a tener un buen crecimiento a largo plazo. Y Euronext a 75-80 euros me parece una compra muy interesante. Euronext tiene un payout bajo, pero su PER también es bajo. Y creo que es un buen PER para el crecimiento que tiene. Hace poco compró la bolsa italiana y la está integrando bastante bien. En el sector de las empresas industriales estas son las que me parecen mejor comprar. 3M es un buen ejemplo, entre muchos, de que es mucho más importante la psicología que el conocimiento. Cuando estaba en máximos, los análisis fundamentales complicados nos decían que 3M estaba en muy buen momento. Pero realmente eso ya lo veíamos con un análisis fundamental sencillo. Y además ya sabéis que cuando se invierte a largo plazo, no se trata de comprar las empresas cuando están en sus mejores momentos, sino que hay que procurar comprarlas cuando tienen problemas temporales, como le está sucediendo ahora a 3M. Por eso la psicología es mucho más importante, muchísimo más importante, que calcular muchos ratios. Y por eso invertir a largo plazo es muy fácil y lo puede hacer todo el mundo. Yo os aconsejo que huyáis de las complicaciones porque os hacen perder el tiempo y el dinero. CAF está en una fase de crecimiento muy buena y los problemas temporales de Vidrala y de BASF creo que son una oportunidad de compra muy clara. Vidrala tiene un payout muy bajo, lo lógico es que lo vaya subiendo en los próximos años. Burberry creo que es una compra interesante a estos precios por la capacidad de crecimiento que tiene. En Burberry invertiría menos que la media por el sector en el que está. Iberpapel y Miguel y Costas son dos empresas papeleras españolas pequeñas, pero con unos negocios muy estables y que a estos precios creo que son una compra muy buena. Clepier me parece una de las compras más claras en este momento y a Simon y a Merlin también las veo muy baratas. Recordad que Merlin va a pagar un dividendo extraordinario de 0,67 euros por la venta de las sucursales del BBVA. Los niveles de ocupación y cobro de rentas ya están casi en los niveles de 2019 en todas ellas o incluso por encima en el caso de Simon. Royal Mail creo que también ha tenido una caída exagerada y a estos precios está muy barata. En tecnología creo que las que están más baratas ahora son IBM, Intel e Indra. Y el sector de las telecos lo veo muy barato en general. El ambiente no está, seguramente, para que tengan subidas muy rápidas en este momento, pero creo que a estos precios, pensando en el largo plazo, están muy baratas. Si me ayudáis compartiendo este vídeo, dándole al me gusta y todo lo demás os lo agradezco mucho, yo me despido ya hasta el próximo vídeo y nos seguimos viendo en el foro de invertirenbolsa.info, en Facebook y en Instagram.